Paz de Cristo, hermanos. Es una alegría poderles saludar una vez más por medio de este video y quiero aprovechar esta oportunidad para compartirles la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el pecado. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre, una vez más venimos ante tu presencia para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Sabemos que ante ti somos faltos, que necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor y de tu perdón. Padre amado, una vez más me acerco con un corazón contrito y humillado para interceder, Señor Jesús, por aquellas personas que están en gran necesidad. Que tú lo bendigas, Señor, que tú lo restaures, que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Porque tú eres el Dios, el único Dios que transforma, que cambia las circunstancias. Oh amantísimo Padre, bendice, Señor Jesús, la vida de cada oyente y que tu nombre, Señor, sea glorificado hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a estar hablando sobre el pecado. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. La palabra del Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona está padeciendo de alguna enfermedad, lo primero que hace es informarse. En estos tiempos, el mundo entero se anda informando sobre el COVID-19. Se anda informando sobre los síntomas, sobre las consecuencias y sobre el tratamiento. Hay muchos doctores, organizaciones o naciones que están trabajando sobre un antídoto para acabar este virus. Y todos los seres humanos estamos infectados por una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad es el pecado. Pero muchas veces somos indiferentes y no prestamos atención, no nos informamos para conocer más sobre este mal que nos afecta y está destruyendo a todos los seres humanos. En esta ocasión vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios a esta enfermedad mortal llamada el pecado. Vamos a mirar su origen, sus tipos, sus consecuencias y el antídoto. Para estudiar el pecado debemos hablar desde el origen. Vamos a mirar desde el principio. Muchas veces decimos que el pecado se originó en el huerto de Edén, lo cual no es así. El primer pecado se originó en el cielo. Y el primer pecador no fue Adán y Eva, sino un ángel llamado Lucifer, que luego de haber cometido el pecado se convirtió en Satanás. Y luego Eva y Adán fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo Lucifer. Y el pecado entró en Adán y Eva, y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos. Es decir, que el ser humano no es pecador porque comete pecado, sino porque nace pecador y su naturaleza ya nace contaminada por el pecado de generación en generación, como bien nos lo dice el rey David en el libro de Salmos 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa el pecado? El pecado significa
errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. En la muerte física, nosotros podemos mirar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, 17, cuando Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del fruto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. En la muerte espiritual, según el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Y en la muerte eterna, según el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 14 al 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Este es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos que nuestro Señor, Él nos ama y nos disciplina, porque Él no quiere que nosotros lleguemos al lago del fuego. Yo no quiero llegar a ese lugar. Yo no quiero que mi familia llegue al lago del fuego. Y por eso es muy importante de informarnos para poder prevenir y para poder evitar llegar a este lugar. Ahora vamos a mirar sobre los distintos tipos de pecado. El pecado de omisión. Según el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos o las maldades que que cometemos. Pero igualmente es pecado no hacer el bien que debemos hacer. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27, nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Intenciones pecaminosas. Muchas veces no llevamos a la acción lo que estamos o lo que está en nuestra mente. Pero esa intención que hay en nuestro interior es pecado. Los pensamientos impuros, las ofensas que están en nuestra mente contra nuestro prójimo son pecado. Y estas cosas no agradan a Dios. Las acciones pecaminosas son todas las acciones que no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. Toda acción que no va conforme a la voluntad de Dios es pecado. Y no hay pecados grandes y pequeños. Todo lo que está fuera de su voluntad es pecado. Hay pecados escondidos. Según el libro de Proverbios, capítulo 28, 13, son pecados que mantenemos ocultos en nuestra vida. Y lo hacemos con toda la intención que no se vean o que no sean vistos.
y con toda la intención de seguir cometiéndolo sin que nadie lo note. Pero Dios sí ve esos pecados ocultos. Los pecados ocultos, según el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12. Son pecados que están en nuestra vida, pero quizás no la notamos. Quizás ya estamos acostumbrados, pero no agradan a Dios, como las envidias, los rencores, las críticas y las injusticias. El pecado de muerte y no de muerte. Según Primera de Juan, capítulo 5, 16 al 18. Hay grandes diferencias de opiniones entre los teólogos con respecto a este versículo. El cristiano siempre peca, pero el pecado de muerte significa practicar el pecado, vivir en el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento, y esto puede llevar a la muerte, como lo vemos en la iglesia de Corinto. El pecado imperdonable, según el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31 a 32. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud de irreverencia desafiante. Menospreciar la obra del Espíritu Santo, rechazar la salvación de Cristo Jesús. Y ahora vamos a mirar cuál es la solución para el pecado. La solución para el pecado es una sola. El antídoto para el pecado es una sola. Y no hay otra. Es Jesús. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, la palabra del Señor nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tiempo de sacar esos pecados ocultos. Es tiempo de informarnos más sobre la realidad. Porque si nosotros seguimos cometiendo pecados que desagradan a Dios, nosotros vamos a parar en el lago de fuego. Pero si nosotros hacemos un tiempo y escudriñamos la palabra de Dios, nosotros vamos a mirar que así como el pecado entró por un hombre, de la misma manera, la redención vino por el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en aquella cruz. Por eso la solución, el antídoto para el pecado es Jesucristo. Y tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Espero que mediten en lo que se ha hablado. Esto es un recordatorio.
Que Dios los bendiga y que Dios nos ilumine para poder caminar en el camino donde nos conduce a la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.